Un abrazo muy grande. Soy Luis Eduardo Gómez Londoño, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, y me permito que nos acerquemos por primera vez a este documento que nos regala el Papa Francisco acerca de la Laudato Si, la casa común. Recordemos que Jorge Mario Bergoglio, en los años de su juventud, fue técnico químico. Además fue profesor de psicología y de literatura. Hoy Francisco es el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica. Con todo cariño, pues, acerquémonos a esta carta encíclica donde lograremos un poco darnos cuenta de la importancia de este gran regalo que nos lo firmó el Papa Francisco el 24 de mayo del año 2015. Son pues 5 años de esta carta que ya podríamos decir está madura para que el mundo entero la conozca y sobre todo la viva y la pueda transmitir a los demás. Vamos a estar leyendo algunos numerales de estos 6 capítulos, una oportunidad para que nos acerquemos de una manera muy sencilla. Permítame, leamos juntos y compartimos algunos comentarios. Los invito a que bajen por internet este cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Lo tenemos con música o simplemente el texto, y también que bajen por internet el documento como tal, carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Número 1. Laudato Si, mi Signore. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. El Papa Francisco se inspira en este cántico de las criaturas de Francisco de Asís. Y recordamos que este hombre, Francisco de Asís, finales del siglo XII, mediados del siglo XIII, fue una persona bien interesante, porque además que todo lo tenía, recordemos que en tiempos de Francisco de Asís encontrábamos 3 clases sociales, y él en su clase social noble era Santa Clara, burgués era él, y los demás eran los pobres. Pero él en medio de su burguesía tenía muchas riquezas, y se va dando cuenta que en medio de sus riquezas lo que tiene es una gran pobreza en lo profundo de su corazón. ¿Cuándo logra llenar su corazón? Cuando se atreve a ser dócil a la acción del Espíritu Santo y toma conciencia de la necesidad de Dios en su vida. ¿Y cómo es que este Francisco de Asís descubre que Dios es un Dios amor, es un Dios misericordia, es un Dios que en medio de su pasado lo abraza y lo transforma? Y cuando Francisco de Asís reconoce en Dios a su Padre, renuncia a su propio Padre, al señor Pedro Bernardone, y allá desnudo, en esa piazza que todavía existe, a los pies entonces del obispo de la época, dice: el amado no es amado. Y Francisco de Asís pudo haber vivido unos 44 años, 22 años en la farra, en la música y demás, y 22 años entregado a mi Dios. Yo los invito, muchachos, para que conozcan un poco más la vida y la obra de San Francisco de Asís. Sé que nos va a gustar. Y tenemos que organizar una ida a Asís, porque todavía se conserva aquella ciudad del medioevo. Es como si en la historia ese pueblecito tan hermoso que es un patrimonio de la humanidad está suspendido, porque es absolutamente hermoso.
todo ese Valle de la Umbría, todas esas construcciones tan hermosas. De modo pues que los invito también a que de pronto vean alguna película sobre San Francisco de Asís. Esto nos va a ayudar a que encuadremos un poco lo que el Papa Francisco nos regala en la Laudato Si. Aquí pues nos está hablando sobre ese cántico de las criaturas, porque precisamente cuando Francisco logra reconocer que Dios es su Padre, todos y todo son sus hermanos. Y cuando uno tiene un hermano, lo trata con cariño, con respeto, con amor y lo promueve integralmente. Y ya desde acá empieza el Papa Francisco hablando sobre la casa común, porque la tierra no es simplemente para algunos, para los que creen, para los que no creen, para los que viven en el norte, no, la tierra es asunto de todos, todos vivimos en esta casa. Vamos al numeral número 28. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. El Papa está haciendo referencia a la necesidad vital de este líquido y hace referencia a su vez de esta injusticia donde muchos países tienen abundancia de agua y otros tienen absoluta carencia de agua. Es imposible que en este siglo XXI simplemente haya tantas familias que no poseen agua potable. Sobre todo hace referencia a las familias del África. Es una llamada profética que el Papa nos hace para que todos trabajemos en esta casa común por el bien común, por este líquido sagrado como es el agua. Podríamos sobrevivir seguramente con muchas cosas, pero sin agua literalmente no podemos vivir. Segundo capítulo, el Evangelio de la creación. Recordemos que la palabra evangelio significa anuncio de la buena nueva, que antes de tomar ese concepto para los 4 evangelios, pues anteriormente se decía evangelio como cuando el servidor del rey viene a anunciar que el rey viene a darles una buena noticia. Pues de ahí se toma la palabra evangelio. Por eso se puede utilizar en diferentes contextos. El Papa lo utiliza el evangelio de la creación, como quien dice la buena noticia de la creación. ¿Y será que la creación nos puede dar buenas noticias? Pues sí, porque si la tierra es madre, la madre siempre nos habla. Mire qué tan bonito nuestros antepasados cuando hablan de la Pachamama, de la madre tierra, que el Papa Francisco lo está refiriendo. Dice pues en numeral 62, ¿por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a convicciones creyentes? No ignoro que en el campo de la política y del pensamiento algunos rechazan con fuerza la idea de un creador o la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar el ámbito de lo irracional, la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Es una invitación universal que el Papa Francisco nos está haciendo en este momento. Tú tengas tu fe decidida o no la tengas decidida, tu religión ancestral clara o no, tu experiencia religiosa que nació hace 2 años, quién sabe dónde o no, o simplemente no tengas ninguna religión. ¿Sabes qué nos une? Que somos seres humanos. Y desde ahí, el Papa nos invita a que cuidemos esta casa. Tú en tu propia casa, simplemente expresando tu indiferencia religiosa, o tu ateísmo, o tu agnosticismo, o como el Papa dice ahí, subculturas particulares. A todos
se respetan, porque en la diversidad aprendemos. Pero en medio de todo eso, todos vivimos bajo la misma casa. Pero es también un llamado para que cada uno desde su paradigma, desde su punto de vista, pueda aportar para que esta casa común la conservemos. Es más, quienes tengamos una fe definida, lo primero tendría que ser respetar la creación, porque al respetar la creación estamos respetando al creador. Es cuando se respeta a un niño, que per se hay que hacerlo, pues estamos ciertamente respetando a los papás. Cuando valoramos a un niño, estamos valorando a sus papás. Usted quiere ver contento a un padre de familia, háblele bien de su hijo. Por eso, todos nosotros estamos llamados a respetar, a valorar y amar la creación, porque en definitiva es nuestra mamá. Si tú no le dices creación, le dices lo que aparece, pero en definitiva eso está ahí. La montaña está ahí, el sol está ahí, el agua está ahí, el aire, el fuego está ahí. Hay que amarlo, hay que respetarlo. Entonces encontramos con el numeral 87. Cuando tomamos conciencia del reflejo de que Dios existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de San Francisco de Asís. Y aquí nos trae el Papa un segmento de ese precioso himno. Alabado seas mi Señor por todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva su significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual ilumina la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Por eso vamos a consultar todo este himno, todo este cántico de las criaturas, para que ojalá lo podamos leer, profundizar, admirar, sacarle música, disfrutarlo, porque es toda una síntesis de la creación, de lo que está a nuestro alrededor. Inclusive tú lo acabas de leer y puedes acabar de completarlo con tus propios sentimientos, con tu propia experiencia. Dice el numeral 104. Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y el mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran despliegue tecnológico ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un instrumental cada vez más mortífero. ¿En manos de quienes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad.
que estamos viviendo con esta pandemia. Vale la pena interpretar, en definitiva, qué es lo que hoy estamos padeciendo, dónde surge toda esta situación particular, desde dónde se está originando este desorden mundial para supuestamente tener un nuevo orden mundial. ¿Dónde está el poder? ¿Quién tiene el conocimiento? El Papa exalta la cantidad de investigaciones que se han hecho. ¿Cómo no es de exaltar el identificar científicamente nuestro ADN? Con la curiosidad que les dejo, por favor, vamos a consultar el ADN del chimpancé y el ADN del ser humano. Ahí les queda esa inquietud. Todo esto que la ciencia nos ha venido desarrollando, ha venido descubriendo, es una cosa maravillosa. Por eso el Papa hacía alusión a que la ciencia y la religión no pueden ser antagónicas cuando hablamos de la ciencia y la fe. En definitiva, la razón y la fe tienen que ser un par de hermanas que caminen juntas, porque las dos se apoyan, se complementan. ¿Cómo es posible que existan científicos ateos? Se respeta. Pero una persona que tenga capacidad de admiración, mientras más descubre, más admira. Bueno, y mientras más descubre, más humilde tiene que ser, porque reconoce que lo que tiene en su laboratorio no salió per se de sus propias manos, sino que fue un material que fue recibiendo, una materia prima que fue tomando entre sus manos para transformar. Vamos al capítulo 4 que dice una ecología integral. Recordemos que la palabra ecología viene de ese término griego oikos y logos. Economía, luego la palabra ecología significa oikos, significa casa. Nomos significa ley, eso sería economía, la ley de la casa. Las leyes económicas, financieras, qué sé yo, de la casa. Ecología, oikos, y logos, estudio, tratado, cuidado. ¿Qué es pues la ecología? El tratado de la casa. ¿Y cómo les parece que nuestra primera casa somos cada uno de nosotros? Porque nadie da de lo que no tiene. Y aquí hay un llamado para ustedes jóvenes en este momento tan particular de la humanidad. Eso se está grabando en el mes de mayo del año 2020, hoy es 27 de mayo, donde el Papa el 24 de mayo nos ha lanzado para que todo este año, de el 24 de mayo del 2020 al 24 de mayo del 2021, podamos celebrar todo este año dedicado a la Laudato Si. Por eso lo de hoy son unas pinceladas apenas para que tú te acerques a estudiarla y a profundizarla. La ecología. A la larga, antes de seguir avanzando, tendríamos que sentarnos a poner por escrito mi proyecto de vida personal en clave relacional. Te invito a que busques por internet ese concepto. Proyecto de vida personal en clave relacional. No solamente el proyecto de vida personal, porque definitivamente estábamos pensando que yo iba a ser la persona que más dinero adquiriese rápidamente o que fuera la persona más influyente en la sociedad yo solo. Pero no estamos solos y no somos solos. Y no hemos sido creados para ser y estar solos, sino para estar en relación. Por eso se dice proyecto de vida personal en clave relacional. Una ecología integral. Esa ecología integral nace de mi propia existencia, de mi propia ecología integral. Por eso, hoy mismo, quiero sentarme a poner por escrito mi proyecto de vida personal en clave relacional. Que es fácil. Primero, voy a tener en cuenta mi breve historia de vida de familia,
quién fue mi papá, quién fue mi mamá, tuvo que haber existido, sino qué pasó con él, que soy adoptado, que soy in vitro. La historia de vida que tú tengas es para que tú la conozcas, la aceptes, la transformes. En segundo lugar, conocer tu historia de vida inmediato de familia primaria. Me refiero a cómo fue la crianza con tus seres queridos. ¿Quién te crió? Me crió la bisabuela, eso es importante. Me criaron los papás, hombre y mujer, es importante. Me crié con mi hermano mayor. En tercer lugar, vas a buscar un lema de tu vida, un eslogan que vaya a transversalizar toda tu existencia. En cuarto lugar, vas a tener en cuenta tu misión, es decir, para qué estás en este mundo. Algo habrá que escribir en torno a, estoy para servir, estoy para ser feliz, pero tú vas a narrar bien propiamente esta misión. La visión, quinto, con V, hacia dónde va tu vida. Habría que pensar en 3, 5 años, porque eso está muy cambiado y muy pronto. Entonces, en 3, 5 años, ¿dónde te ves? Tu visión. Luego tenemos las metas. Esas metas las vas a alimentar de la misión. La meta es la manera de concretar la misión. Entonces, unas metas bien particulares con estrategias bien concretas para que esas estrategias te sirven a ti a vivir propiamente esas metas y en definitiva esa misión. Luego, una matriz DOFA o DOFAR, dirán algunos, para que puedas identificar tu propio ser. ¿Por qué no hablar de un cronograma de tu vida? Que no sea una vida sencillamente tan al azar, sino que sea una vida un poco programada, no una vida rígida, sino una vida programada. Y de esa manera vamos iluminando nuestra propia existencia porque vas a tomar tu vida entre tus propias manos y no va a ser simplemente ese marketing que hay por fuera que te quiere dominar y manipular, sino que tú mismo, repito, vas a tomar tu vida en tus propias manos. Entonces, la ecología integral comienza por tu ecología personal. ¿Quién soy yo? ¿Yo qué quiero para mi vida? ¿Para dónde voy? Yo quiero tener una vida sana, una vida tranquila. Eso es ecología, es decir, una vida armonizada. El Papa nos habla en numeral 138 lo siguiente. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar, a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado. Estamos tomando conciencia que hacemos parte de un todo, de un conjunto. Estamos tomando conciencia que en definitiva el aleteo de unas mariposas acá en Colombia puede ser inclusive un gran huracán por allá en Australia. Bueno, mire cuando se nos reporta esa cantidad de incendios que hubo precisamente en Australia, en la Amazonía y todo aquello. Nosotros pensábamos que esta contaminación era por los automóviles o por las fábricas, que de hecho contaminan mucho, pero no era por eso solamente. Todo tiene que ver con todo. Entonces, el primer principio de esa ecología somos cada uno de nosotros. Y qué interesante reconocer que al interior de mi mismidad tengo una gran riqueza. Yo soy una realidad bio, psico, social, cultural y espiritual. Y eso de espiritual quiero que también consulten cuando se ha estudiado sobre la inteligencia espiritual. Quiero que consulten por favor ese concepto.
cuando hoy se habla de inteligencia espiritual. No en vano se nos viene hablando también de inteligencias múltiples. ¿Qué digo cuando en la escuela, en particular, Colegio Palermo de San José, estamos hablando de respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante? Somos diferentes, pero en la diferencia nos enriquecemos, sobre todo esta mirada tricerebral de la pedagogía, en esta cibernética social proporcionalista. Eso es bien interesante. Los invito también a leer un poco al profesor Valdemar de Gregory sobre este asunto. Estamos pues llamados a sentirnos una gota de agua en este inmenso mar que es el cosmos, pero eso somos, una gota de agua. Pero cada uno siendo una gotica de agua es mucho cuando nos unimos. Mejor dicho, tu pensamiento, solo tu pensamiento, influye en el universo. Tu mirada, solo tu mirada. Tu escucha, tu palabra, tus acciones, sentimientos y emociones. Todo esto influye en la humanidad, porque todo tiene que ver con todo. Recordemos también la teoría de sistemas. Hay un ingreso, una transformación, un egreso. Fíjense qué tan interesante, y recordando estos conceptos que ya ustedes saben, pero que durante todo este año, con base en la Laudato Si, vamos a retomar, para que el mayor regalo de este año sea el que tú tomes conciencia de ser protagonista del cambio. ¿A partir de qué? A partir de tu propio proyecto de vida personal en clave relacional. No podemos ser tan irresponsables de indicar que la solución a estos problemas está fuera de ti. Es que tales gobiernos, es que tales personas, es que tales empresarios, inclusive es que esa familia que me tocó. No, dejemos de ser irresponsables. Vamos a tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Y además ustedes los jóvenes, recuerden que la sociedad de consumo lo necesita consumiendo, lo necesita con los ojos cerrados, los oídos tapados, la boca también tapada y el cuerpo lleno de tatuajes para que de alguna manera ustedes se expresen. Pero no, vamos a ser más inteligentes, no nos vamos a dejar manipular más. Los adultos, algo hicimos, 20 siglos, los adultos manejando esta historia reciente, y mire cómo vamos. A ustedes los jóvenes les corresponde asumir ya el futuro. No es en 5 años, es ya, año 2020, que tú tienes que ser diferente. Y después de esta pandemia, pensar diferente, mirar diferente, escuchar diferente, hablar diferente, sentir diferente, vivir diferente, en un contexto de ecología, es decir, en un contexto de armonía, comenzando por ese primer principio ecológico que se llama tupropiafamilia.com. ¿Cómo vamos a hacer si el Papa nos habla de una ecología integral, que tú logres vivir esa ecología integral al interior de tu hogar? Que de puertas para adentro tú puedas decir, hombre, yo en mi familia me siento aceptado, reconocido, amado y sobre todo respetado, porque tú también en la familia aceptas, conoces, respetas y entre todos se promueven para seguir adelante. Capítulo quinto. Algunas líneas de orientación y acción. Son 6 capítulos. Aparece numeral 172. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habilidades, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. También es verdad que deben desarrollar formas menos contaminantes
de producción de energía, pero para ello requieren contar con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación actual del planeta. Esta toma de conciencia que el Papa hace a nivel mundial, ¿a quién le corresponde particularmente? Pues a ustedes los jóvenes. Les corresponde con mucha claridad tomar conciencia de qué es lo que el mundo de hoy está viviendo y que estos grandes países industrializados, qué intereses oscuros tienen, para que ustedes, identificando con mucha inteligencia esa realidad, asuman lo más importante, el cuidado de la casa común. Porque esta casa se nos está acabando y algunos calculan inclusive que si seguimos así, pues no duraremos más de 80 años. ¿Qué va a pasar entonces? Por eso una gran invitación, muchachos, para que sigan adelante con el estudio, con la dedicación, con esa conciencia ecológica, que sí, va más allá de no tirar el papel al piso, eso también es importante, pero va más allá de eso. Es pensar en todas estas producciones, es pensar en todo este proyecto de progreso mundial donde logremos ser amigables con el medio ambiente y de esa manera poder cuidar la casa común que está en ruinas, poder cuidar a esta madre que está herida. El capítulo sexto, el Papa nos habla sobre educación y espiritualidad ecológica. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Es una educación y espiritualidad ecológica. Recordemos, muchachos, que los adultos algo hicimos, pero no lo hicimos del todo bien. Con todo esto de esta pandemia, que después aparecerán las verdades, qué intención se tiene a nivel económico, a nivel financiero, a nivel político y demás, con toda esta situación que hasta el momento es tan incierta. Ustedes son ese relevo generacional. Entonces dice el Papa, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pues la carrera armamentista, la corrupción, ese doble manejo en los gobiernos, esas doble agendas que se manejan en diferentes estados de la política. Pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. La humanidad no es el del frente. La humanidad soy yo. Hasta muy particular pensar qué día en una barriada, en un barrio, pues un señor estaba reformando su casa y al pensar en cómo iba a quedar su frente, le pregunta al señor del frente, señor Joaquín, ¿cómo ha estado? Muy bien, señor Luis. Le pregunto, se hace al frente de la casa del vecino, mire, al frente es mi casa, ¿usted de qué color la quiere tener? Pero es su casa, pero usted es el que le va a ver. Quiero que la pinte de blanco, quiero verla de blanco. Y así hizo. El señor Luis pintó el frente de su casa de blanco porque él no era el que la iba a ver, sino que iba a ser el señor del frente. Tenemos que reconocer también que no valoramos lo que tenemos. Algún día, un señor ya cansado de su casa, una casa grande, muy hermosa, le dijo a uno de estos magos vendedores que hiciera la manera
de vender esa casa. Pues el dueño se fue a descansar 1 mes y medio. Al regreso, vio una valla grandísima cerca a su casa. Se vende una mansión hermosa, tantos metros cuadrados, con estos plus, y empieza a ponerle 3 jardines interiores, una cosa y otra. Pues cuando el Señor se detiene a mirar esa valla, dice, pero qué casa tan hermosa. Llega a su casa con la convicción de vender su casa. Y entonces le dice el señor dueño a quien le estaba administrando, mire, ¿y esa casa que están vendiendo allá, queda dónde? ¿Y es de quién? Y dice el señor de la empresa, no, esa es su casa. Entonces, claro, el dueño va diciendo, me hace el favor y va a bajar esa valla porque yo no voy a vender mi casa. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos tantas cosas y no las valoramos? Puede ser necesario que cada uno de nosotros tenga la experiencia de valorar lo que es, lo que tiene, lo que sabe, lo que ha experimentado. Nosotros tenemos que amar profundamente esta casa común que nos ha dado el Creador. Si tú no eres creyente, bueno, esta casa común que tenemos en nuestras manos y que tenemos que respetar y que tenemos que apoyar y sobre todo tenemos que conservar para nuestras próximas generaciones. La humanidad necesita cambiar. Y entonces tú, ¿qué necesitas cambiar? Mire qué es cambiar de la noche al día. ¿Te has dado cuenta que está amaneciendo? Qué hermosura poder estar con ustedes en este gran milagro del amanecer. Cuando comencé este video, estábamos en pura penumbra. Porque ese lo que sigue es el amanecer. Eso es el cambio. Cuando nuestra vida está en profunda penumbra, sin saber qué camino coger, en ese momento va a empezar a amanecer, como en ese instante está haciendo. ¿Y qué sucede? Los pájaros despiertan y alaban al Creador. Y nosotros nos despertamos rápido con groserías, con altanerías. Tenemos que cambiar. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Y entonces tú, en tu vida personal, ¿qué hábitos debes cambiar? En tu vida relacional, ¿qué debes cambiar? En tu propia vida de familia, ¿qué debes cambiar? ¿Cuál es el rumbo de tu vida? Inclusive, puede que tengas en tu interior un pensamiento suicida. No más. La vida está llena de sentido, está llena de alegría, la vida está llena de emoción, está llena de aventura. Todo el movimiento. Tú estás dormido y tu cuerpo, tu mente, tu ser está en movimiento. Tu cuerpo, digámoslo así, físico como tal, pues está descansando. Pero tu cuerpo espiritual, dirán algunos, tu cuerpo astral se está moviendo. Las neuronas nunca duermen. Ellas siempre están en actividad. Tu sistema sanguíneo, tu sistema cardíaco, está en movimiento todo el tiempo. Tus células, todas ellas están en movimiento. Hasta hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido por todos. Pasemos de una conciencia individualista a una conciencia comunitaria. Pasemos de un corazón solitario a un corazón solidario. Pasemos de la noche al día. Sintamos la alegría de este día que está amaneciendo, que se está estrenando. Cada amanecer es diferente, cada día es diferente. Y desde ahí, cada día es una oportunidad para yo despertarme con alegría, con emoción, con cariño, con ternura, porque yo sé que Dios está ahí. Si tú no eres creyente, porque yo sé que yo estoy aquí.
y que en lo profundo de mi ser tenga una trascendencia que me ayuda a salir de mí mismo para enfrentar mi cotidianidad. El Papa nos habla apostar por otro estilo de vida. Número 203. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico, lo que significa que somos nosotros mismos los que aparentemente nos sentimos tan libres y lo que está sucediendo es que nos están manipulando. Una invitación para que tomemos conciencia que no somos objetos, sino que somos sujetos. Y desde ahí nada ni nadie nos podrá manipular. Pero tomemos conciencia también del consumismo, porque nosotros consumimos cosas que a su vez nos consumen a nosotros mismos. El gran llamado que Francisco nos hace es a la conversión ecológica, que tomemos conciencia, que necesitamos cambiar para que este mundo sea diferente. 2.17 dice, si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. ¿Por qué se hacen desiertos exteriores? Porque el desierto interior se ha multiplicado, es decir, hay aridez afuera, porque hay aridez en lo profundo de mi corazón. El numeral 222. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza presente en diversas tradiciones religiosas y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que menos es más. Numeral 222. ¿Qué tal si en nuestro proyecto de vida personal, en clave relacional, tenemos en cuenta este paradigma? Menos es más. Numeral 228. El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que esto nos hace hermanos. Vamos terminando con lo que iniciamos. Francisco de Asís, en definitiva, toma conciencia de la fraternidad por su relación con la paternidad, lo que significa que para nosotros poder vivir la auténtica fraternidad es necesario experimentar la auténtica paternidad. Yo te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Puede que te hayan dicho, es un Dios castigador, es un Dios que nos manda pandemias, es un Dios que simplemente nos manda temblores de tierra. No, yo te invito a que conozcas el Dios de Jesucristo, que conozcas el Dios de Francisco de Asís, y es un papá. Cuando tú dices papá, 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 puede pasar que no signifique nada por lo que haya sido tu referente paterno, pero te quiero decir, papá significa protección, cariño, seguridad, confianza, certeza y sobre todo seguridad para continuar adelante. Quiero terminar con una oración que el Papa nos trae. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo, en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza, inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer
que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Ya que está amaneciendo y gracias por esta dulce compañía de cada uno de ustedes, terminemos con el fragmento de la Laudato Si original de Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos, a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual ilumina la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Gracias por la compañía. Sigamos leyendo la Laudato Si del Papa Francisco. Yo te invito en la profesión que tengas a que con lupa identifiques características que iluminarán tu proyecto de vida profesional en clave relacional a partir de estas líneas del Papa Francisco de la Laudato Si. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones y así, con la alegría de la naturaleza, cada día que amanece es apenas una oportunidad para que como defensores de esta casa común la cuidemos, la disfrutemos y la compartamos entre todos. Todos somos una sola familia. Desde esa familia hagámonos pasito y procuremos trabajar todos colaborativamente por un mundo presente mejor. Con ustedes, Luis Eduardo Gómez Londoño, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, un saludo de parte de la coordinación de la pastoral de la Universidad de San Buenaventura y también de la capellanía del Colegio Palermo de San José. Alabado sea Jesucristo y la Virgen María nos proteja siempre con su santo manto maternal. Amén.